Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con la parte 7 de la historia, Mastermind Estratega por contrato. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Parte 7. Para que conste, Shouto solo había sacado a relucir todo el tema, vamos a ver la película conmemorativa de All Might con el atuendo de villano completo como una broma. Pero entonces Izuku se había reído tanto que había disparado soda de uva por la nariz y bueno, perturbar la paz estaba un poco en la descripción del trabajo, ¿no? Entonces, de todos modos, Shouto estaba cuestionando seriamente todas sus elecciones de vida mientras veía a la gente literalmente sumergirse para salir de su camino mientras entraban al cine tomados de la mano. Entonces, Shouto, ¿quieres comprar los boletos y yo conseguiré las palomitas de maíz? Shouto no pudo evitar echarse a reír, ¿de verdad crees que nos van a hacer pagar? Los ojos de Izuku brillaron con diversión, quiero decir, probablemente no, pero todo tu asunto es más un justiciero, solo lastimar a las personas que lo merecen, tipo actitud. Además, será divertido ver cuán confundidos se ponen todos. Shouto se rió entre dientes, está bien. Entonces, supongo que conseguiré las entradas. Izuku prácticamente rebotó de emoción, perfecto. Nos vemos aquí de nuevo. Shouto asintió e Izuku corrió por la esquina hacia el puesto de comida. Shouto se acercó con confianza al mostrador de boletos y sonrió al tembloroso asistente, 2 boletos para All Might. Symbol of Peace, por favor. El asistente lo miró fijamente durante un largo momento, pero se puso en acción cuando Shouto le arqueó una ceja. Escribió algunas cosas en el registro frente a él e imprimió los boletos, entregándoselos rápidamente a Shouto. ¿Cuánto? ¿Qué? La voz del asistente era prácticamente un chillido mientras miraba a Shouto en estado de shock. Shouto puso los ojos en blanco y sacó algo de efectivo de su billetera, ¿cuánto te debo por las entradas? Después de todo, soy un ciudadano honrado, no estoy aquí para robarte. Se rió de la ironía. Los medios de comunicación tendrían un día de campo tratando de resolver eso. 3.600 yenes. Mina y Kirishima se quejaron cuando la película de repente se detuvo y las luces se encendieron, pero no fueron las únicas, la mayoría de la clase 1A también se veía molesta. Vamos. Dijo Mina. Nunca obtenemos permiso para salir de los dormitorios. Solo déjenos divertirnos. Yaoyorozu negó con la cabeza, estoy segura de que deben tener una buena razón para detener la película. Quizás hay un ataque de un villano cerca y tenemos que evacuar. Ida se puso de pie, si ese es el caso, todos se acordaron de traer sus licencias provisionales. Si necesitamos ayudar a los profesionales, tendremos que hacerlo legalmente. Sí, Ida, todos tenemos nuestras licencias. Shinzo puso los ojos en blanco. ¿Olvidaste que Aizawa los revisó todos antes de irnos? No nos hubieran permitido salir de OA si no los tuviéramos. Todavía apesta un poco que Bakugo tenga que pasar por una terapia de manejo de la ira antes de que le den la suya. Kirishima suspiró. Sí, bueno, no pueden arriesgarse a que otros héroes se conviertan en Endeavor. Kaminari dijo. Eso apestaría. ¿Podría tener la atención de todos, por favor? Un acomodador de aspecto nervioso levantó la voz y el teatro se quedó en silencio. Será mejor que tengan una buena razón para detener la película. Zero refunfuñó. SHH. Uraraka lo fulminó con la mirada. Los villanos Mastermind y Freezeburn han sido vistos en el cine. Vamos a evacuar por la puerta trasera, si todos pudieran, por favor, síganme con calma. La sala se vació rápidamente cuando la gente se apresuró a tomar las salidas de emergencia. Los miembros de la clase 1A se miraron. Shinzo se puso de pie y se dirigió a las puertas que conducían al vestíbulo. Shinzo. Llamó Ida. ¿Qué estás haciendo? Somos héroes. Shinzo dijo. Y son villanos. Me parece bastante simple. Esperar. Dijo Yaoyorozu. No estamos autorizados a capturar Mastermind, podríamos empeorar las cosas. Entonces no atraparemos a Mastermind. Dijo Kirishima.
Pero lo que Todoroki hizo definitivamente no fue varonil en absoluto. Y tampoco es asunto tuyo. Hubo asentimientos por todos lados y Yaoyorozu suspiró. Está bien, pero tengamos cuidado con esto. Todos sabemos lo poderoso que es Todoroki y no podemos olvidar que Master Mind está con él. Corrieron hacia el vestíbulo y vieron a Todoroki apoyado contra el mostrador de boletos como si no le importara nada en el mundo, pero Master Mind no estaba a la vista. Una leve conmoción llamó la atención de Shouto y se giró para ver a todos los de la clase 1 saliendo del área del teatro con sus ropas informales. Debieron haberlos dejado salir de los dormitorios para pasar una noche de diversión. Mal momento. Escaneó los rostros de sus compañeros de clase, ignorando el dolor, la traición y la ira que vio allí. Habían ignorado su dolor, ¿no? Les sonrió descaradamente. Hola chicos, ¿están aquí para ver la película All Might también? Uraraka prácticamente le estaba gruñendo, pero nadie se movió. Aún. Entonces, ¿dónde está tu novio? Preguntó Kaminari. Shouto inclinó la cabeza. La palabra debe viajar rápido, considerando que esta era su primera cita en público con Izuku. ¿Te refieres a Master Mind? ¿Qué? No. Para su sorpresa, Kaminari parecía confundido. Pero, de nuevo, tal vez no debería haberse sorprendido. Después de todo, este era Kaminari. ¿No es Dabi tu novio? Todos dejaron de mirar a Shouto para mirar boquiabiertos a Kaminari con incredulidad. La nariz de Shouto se arrugó con disgusto. No. Dabi es mi hermano, idiota. Simplemente no. Hiro golpeó a Kaminari en el ojo con uno de sus tacos. ¿Cómo te perdiste eso, idiota? No sé. Kaminari dijo. Simplemente, supongo que no estaba prestando atención. ¿Sabes cómo me pongo cuando supero mi límite de potencia? Espera, dijo Asido. ¿Eso significa que Master Mind es tu novio? Shouto se rió entre dientes. ¿Por qué más pensaste que estábamos aquí? Estamos en una cita. Pensamos que sería divertido ir a All Movie, ¿no estás de acuerdo? Bastardo. Ida corrió hacia él a toda velocidad, pero Shouto simplemente congeló el piso para que resbalara y cayera, congelando el resto de la clase al piso mientras él estaba en eso. ¿Significa esto que no podremos ver la película? Hizo un puchero. Lo estábamos esperando. ¿Estás enfermo? Sato lo fulminó con la mirada. No es lo suficientemente malo que te uniste a los tipos que lo mataron, ahora también tienes que burlarte de su memoria. Shouto le devolvió la mirada. All Might no era un héroe. Un verdadero héroe no habría estado demasiado ciego para ver lo que estaba justo debajo de sus narices. Y ni siquiera soy el único que All Might podría haber salvado, podría haber dado esperanza, pero eligió aplastar en su lugar. Oh. ¿Y quién más es ese? Preguntó Shinzo. Shouto abrió la boca para responder, luego volvió a cerrar la mandíbula, haciendo que Shinzo maldijera. De repente, Dark Shadow lo hizo perder el equilibrio, quien obviamente no se había congelado en el suelo como sus compañeros de clase. Se puso de pie solo para recibir un puñetazo endurecido de Kirishima, que había logrado romper su hielo. Sato rompió el hielo atrapándolo poco después y se unió al asalto. Shouto encendió su lado izquierdo para mantenerlos a raya y desactivar Dark Shadow, pero eso significó que los demás rompieron su hielo mucho más fácilmente. Esquivó cuando Ácido patinó a su lado y arrojó una pared de hielo para bloquear su ataque de ácido, luego tuvo que protegerse los ojos cuando Yaoyorozu le arrojó una de sus muñecas Flashbang, dándole a Kirishima otra apertura para golpearlo de nuevo. Paren. Shouto parpadeó y abrió los ojos para ver a sus compañeros de clase congelados, mirando a Izuku, quien tenía uno de sus cuchillos en la garganta de un asistente de concesiones aterrorizada. Movió el cuchillo ligeramente, haciendo que una gota de sangre rodara lentamente por el cuello de la asistente. Muévanse de nuevo y ella muere. Izuku gruñó, luego miró a Shinzo. Lo mismo ocurre si hablan. Asientan si entienden. Hubo una ronda de asentimientos de sus compañeros de clase, ninguno de los cuales se veía feliz, por eso ya que se negaron a apartar la vista del cuchillo de Izuku. Su rehén gimió levemente cuando Izuku se rió entre dientes. Respuesta correcta. Es bueno saber que no has olvidado la primera regla del trabajo de héroe. Vamos, Shoto, es hora de que nos vayamos.
Dio un paso adelante, arrastrando al rehén con rudeza. Ella viene con nosotros. Si todos se quedan quietos como buenos pequeños héroes, la dejaremos ir en unas pocas cuadras. Shoto siguió a Izuku hasta la puerta, sintiendo la frustración de sus compañeros de clase cuando los dejó atrás. ¿Por qué? Shoto miró hacia atrás para ver lágrimas en los ojos de Yaoyorozu mientras lo miraba suplicante. ¿Por qué Todoroki? ¿Por qué lo hiciste? Izuku se detuvo, dejando que Shoto se tomara su tiempo. Sabía que si se marchaba ahora mismo, Izuku no pensaría menos de él, pero eso lo dejaría en manos de Shoto. Era dulce. Shoto respiró hondo y miró a Yaoyorozu a los ojos, porque esto es lo que se necesita para ser libre. Luego, él e Izuku salieron por la puerta. Tendrían que encontrar algo más que hacer para su cita. Muy bien, puedo trabajar con esto. Izuku guardó su cuaderno mientras el futuro asesino frente a él se puso de pie e hizo una reverencia. Te entregaré el plan antes de fin de semana. Ahí estás, Master Min. Te estuve buscando. Izuku frunció el ceño cuando Hisashi Midoriya, también conocido como Dragón, también conocido como el padre muerto del año, entró en la habitación como si fuera el dueño del lugar. Solo le había tomado unos meses en el mundo de los villanos a Izuku descubrir la verdad detrás de todo el asunto del trabajo en el extranjero que le habían contado toda su vida. La peor parte fue que ni siquiera se sorprendió. Claro, mamá podría creer que su amado esposo solo estaba trabajando en el extranjero porque allí era donde su compañía lo necesitaba, pero Izuku siempre había pensado que era un poco demasiado sospechoso que lo hubieran transferido inevitablemente justo después de que a Izuku le diagnosticaran sin peculiaridad. Izuku miró al hombre con el que en realidad era su reunión, que parecía tan sorprendido de ver a Hisashi como él. Bien, eso significaba que no tendría que matarlo. Izuku puso suficiente odio detrás de su mirada como para hacer correr a la mayoría de los villanos experimentados y se volvió hacia su padre. Apártate de mi camino, dragón. No tengo ningún interés en hablar contigo. Se movió para pasar junto a Hisashi, quien lo detuvo agarrándolo del brazo. Su padre realmente era un idiota, ¿no? Olvidó convenientemente lo que Izuku les hizo a quienes se cruzaron con él, o simplemente se engañó a sí mismo pensando que eso no podría sucederle a él. Ahora, Master Min. Solo quiero hablar. Hiran estaba siendo un imbécil y trataba de mantenernos separados, pero ahora está fuera del camino, así que no hay necesidad de fingir que no te sientes honrado de trabajar con un jugador importante en la clandestinidad como yo. Te aseguro que la decisión de no trabajar contigo fue totalmente mía. Izuku gruñó. Tal vez si el chico quisiera trabajar con él, debería haberse quedado para criarlo. Tal como estaba, Hisashi ni siquiera podía reconocer la voz de su propio hijo. Hisashi frunció el ceño. Vamos, Master Min, sé razonable. La Horda del Dragón es una banda extremadamente exitosa, tenemos el dinero para pagar por tus servicios, no hay suma de dinero que puedas pagarme para convencerme de trabajar contigo. Izuku soltó su brazo del agarre de Hisashi. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Mantuvo algunos cuchillos listos en caso de que los hombres de Hisashi intentaran atacarlo al salir, pero aparentemente eran más inteligentes que su jefe porque lo dejaron pasar. Alguien lo siguió, pero Izuku los perdió con bastante facilidad en los tejados. Izuku negó con la cabeza mientras se cambiaba su traje de villano y caminaba a casa. ¿Por qué su madre se había casado alguna vez con un idiota como Hisashi? Nunca lo sabría. Hisashi tiró los papeles de su escritorio con frustración. ¿Quién se cree ese niño mocoso que es? Soy dragón. Soy respetado. Master Min ni siquiera ha estado en escena 2 años. ¿Qué le da derecho a desairarme así? Hisashi respiró hondo. Él no toleraría esto. Master Min no tenía el monopolio de las amenazas y el chantaje. Las personas que había eliminado eran débiles o nuevas en el juego, pero Hisashi había estado haciendo esto durante 20 años y la Horda del Dragón era una fuerza a tener en cuenta. No estaba dispuesto a recibir órdenes de un niño que apenas dejaba los pañales. Simplemente, tenía que encontrar algo que sostener sobre su cabeza. Chicos, necesito que encuentren todo lo que puedan en Master Min. El rostro de Hisashi se iluminó con una sonrisa salvaje. Creo que es hora de que el mocoso aprenda su lugar.
Isashi miró la foto que le había entregado su lacayo, arrugando ligeramente los bordes por la fuerza con que la estaba agarrando. ¿Estás seguro de que esta es la identidad civil de Mastermin? Su lacayo asintió. Sí, señor. Los informantes solo me lo venderían si demostraba que no soy policía. Sin embargo, si nos advirtieron que no nos pongamos en su contra. Isashi no había visto a Izuku desde poco después de su cuarto cumpleaños, cuando se dio cuenta de que su hijo siempre sería inútil. Si hubiera pensado que funcionaría, habría intentado convencer a Inko de que el niño no valía su tiempo y lo habría dejado en el orfanato más cercano, pero Inko siempre había estado demasiado apegado a esa idea, así que Isashi simplemente lo había hecho. Decidió enviar cheques de manutención de los hijos y lo terminó. Pero parecía que la manzana no cayó lejos del árbol. Por supuesto que su hijo fue lo suficientemente astuto como para convertirse en Mastermin, realmente no debería haberse sorprendido. Pero eso solo hizo que la negativa de Mastermin a trabajar con él fuera aún más confusa. ¿No debería Izuku tener algo de respeto por su propio padre? Quizás no lo sabía. Bueno, esto facilitó mucho las cosas. Todo lo que tenía que hacer para poner a Mastermin de su lado era reavivar su relación con su esposa e hijo, entonces el mundo estaría en sus manos. Una vez que Izuku se diera cuenta de que el ilustre dragón era su padre, Isashi estaba seguro de que no dudaría en obedecerlo. Eso era lo que se suponía que debían hacer los hijos, no, obedecer a sus padres. Y si Izuku no quería obedecerlo por amor, entonces tal vez la culpa haría el truco. Haga que parezca una actividad agradable entre padre e hijo que pueden hacer para acercarse y recuperar el tiempo perdido. Su plan fue perfecto. Pero, siempre existía la posibilidad de que Izuku fuera terco. Isashi había escuchado que los adolescentes eran así a veces, era un rasgo molesto que venía con la edad. Por supuesto, su Izuku nunca desobedecería sabiendas a su padre, pero valía la pena estar preparado. Isashi pensó por un momento. ¿Qué haría si, después de todo, Izuku se negaba a obedecerlo? Él frunció el ceño. Sería un inconveniente, porque él siempre se había preocupado por su esposa e inevitablemente sería cuestionado si algo le sucediera, pero había otras mujeres en el mundo, muchas incluso más atractivas que Inko ya que ella había engordado durante la última década. Isashi asintió mientras cimentaba su plan. En el caso altamente improbable de que Izuku se negara a cumplir con su deber con Isashi, amenazar a Inko sería más que suficiente para mantenerlo a raya. Limpia mi agenda para mañana. Él sonrió. Me voy a tomar un día en familia. Izuku miró a su madre enarcando una ceja cuando alguien llamó a su puerta mientras veían la televisión después del desayuno. No esperaban a nadie, ¿verdad? La única vez que realmente recibieron visitas fue cuando los Bakugos vinieron a cenar, pero nunca aparecieron los sábados. Yo abriré. Inko le sonrió mientras se levantaba para ir a abrir la puerta. Quédate en el sofá, cariño. Regreso en un minuto. Inko se apresuró hacia la puerta principal y hubo un largo momento antes de que Izuku la oyera jadear. Se levantó de un salto del sofá y corrió hacia el pasillo, ya con una docena de planes para protegerla si se llegaba a eso. Ella estaba mirando al hombre en la puerta, pero se dio la vuelta cuando lo escuchó detrás de ella. Había lágrimas de felicidad en sus ojos cuando agarró la mano del hombre e Izuku ocultó cuidadosamente su ceño fruncido al ver quién estaba exactamente en la puerta. Hola hijo. Isashi sonrió. Mucho tiempo sin verte. Ven a comer con nosotros, hijo. Isashi se rió. No seas tímido. Izuku quería fruncir el ceño y decirle que se fuera de su casa, pero su madre estaba mirando y se veía tan feliz de que Isashi finalmente estuviera en casa, por lo que Izuku se conformó con una sonrisa forzada. Se sentó de cara a Isashi, quien había ocupado el lugar en la cabecera de la mesa como si realmente mereciera sentarse allí. Isashi le sonrió cuando Inko terminó de poner comida en la mesa y se sentó. Has crecido mucho, hijo. Isashi le sonrió ampliamente. Izuku lo fulminó con la mirada mientras Inko miraba hacia abajo para servir la comida. Pensó que Izuku era lo suficientemente estúpido como para no ver a través del acto de su padre amoroso, especialmente desde que regresó a su vida justo cuando Dragón está presionando para obtener algo de Mastermin. ¿Su padre pensaba que era un idiota?
Aparentemente lo pensaba porque le sonreía dulcemente a Inko como si no le importara nada en el mundo e Inko se lo estaba comiendo. Izuku quería gritarle que no confiara en él, que la única razón por la que todavía estaba enviando dinero era porque si no lo hacía, el gobierno podría investigarlo y descubrir que era un villano, pero luego tendría que explicar exactamente cómo lo sabía y solo porque sabía que se avecinaba una confrontación con su padre, no significaba que quisiera que sucediera frente a su madre. Gracias por la comida. Izuku murmuró, luego dio un gran mordisco para no tener que hablar con el imbécil sentado frente a él. Ya estaba teniendo bastantes dificultades para sentarse en un silencio inquietante, no estaba seguro de que su cortesía duraría si se veía obligado a hablar. Así que Hisashi, dijo Inko, ¿por qué no nos dijiste que vendrías a visitarnos? Ni siquiera sabía que estabas en la ciudad. Izuku resistió la tentación de poner los ojos en blanco cuando Hisashi soltó una carcajada estruendosa, solo quería sorprender a mi esposa e hijo, ¿qué hay de malo en eso? Los extrañé tanto, simplemente no pude escapar del trabajo, ya saben lo rápido que están las cosas en Estados Unidos. No sé cuánto tiempo estaré de regreso en Japón, depende de que también vayan las cosas con un socio comercial que tengo aquí, pero presionaré para quedarme el mayor tiempo posible. Izuku resopló en voz baja. Socio de negocios, sí, claro. Hisashi se quedaría todo el tiempo que Izuku hiciera lo que quisiera, interpretando el papel de un padre amoroso cuando en realidad era todo lo contrario. Con suerte, Inko no estaría demasiado triste cuando inevitablemente desapareciera de nuevo, pero ella había sobrevivido más de 10 años sin él, no lo necesitaba para ser feliz. Oh, eso es maravilloso, cariño. Inko dijo efusivamente. Espero que puedas quedarte, sería maravilloso tenerte cerca y podrías conocer a Izuku. Sé que ustedes dos se llevarán muy bien. Hisashi se rió de nuevo, sí, eso espero. Con solo mirarlo ahora, estoy seguro de que se parece a su padre. Excepto el cabello, por supuesto, tiene tu hermoso cabello, Inko. Inko se sonrojó cuando Hisashi le sonrió, oh, basta, Hisashi. No puedes empezar a hacer cumplidos de la nada. Pero eres tan hermosa como el día que me casé contigo. ¿Por qué un esposo amoroso no debería felicitar a su hermosa esposa? Inko se rió e Izuku terminó su comida. Mamá, estaré en mi habitación si me necesitas. Inko frunció el ceño, pero Izuku, ¿no quieres pasar más tiempo con tu papá? No tiene tiempo en Japón muy a menudo, así que debemos aprovecharlo. Hisashi la rodeó con el brazo, estoy de acuerdo. Tal vez podríamos ir al parque como solíamos hacerlo, dijo. Apuesto a que te gustaría eso, ¿no es así? Eso le digo yo a mi perro Lit. Izuku le levantó una ceja con escepticismo, ¿los tres? Hisashi balbuceó por un momento antes de sonreír, bueno, estaba pensando que seríamos solo nosotros dos, hijo. Que pasen un rato de unión entre padre e hijo. Esa es una idea maravillosa, Hisashi. Inko juntó las manos. Te empacaré algunos bocadillos para más tarde y ustedes dos pueden salir, ¿de acuerdo? Izuku frunció el ceño, pero asintió mientras su madre se apresuraba a empacar una canasta para ellos. Solo necesito tomar algo de mi habitación muy rápido, ¿de acuerdo? Regresaré cuando estemos listos para irnos. Inko asintió e Izuku fue a su habitación y cerró la puerta, sintiendo los ojos de Hisashi sobre él todo el tiempo. Se arrodilló junto a su cama y sacó una caja de acero de debajo, ingresando el código de acceso para abrirla. Guardaba la mayoría de sus cuchillos en su base, pero estaba agradecido de haber decidido guardar algunos aquí para emergencias, encerrados donde su madre no los encontraría. Se quitó la camisa para poder colocar las fundas debajo, luego se cambió a una camisa negra de manga larga para poder tener más cuchillos al alcance de sus manos. Se tomó un momento para asegurarse de poder agarrar todos los cuchillos. Brazos, bien, cintura, bien, tobillos, bien. Sonrió y regresó a la sala de estar, donde Hisashi lo esperaba junto a la puerta. ¿Listo, hijo? Izuku asintió, se puso los zapatos y salió por la puerta. Entonces, ¿qué parque tenías en mente? Oh, hay uno muy bonito junto al río que creo que te gustará mucho. Dijo Hisashi. Está un poco alejado, pero es hermoso, créeme. Izuku no tenía planes de confiar en Hisashi en nada, en el corto plazo.
Estaba bastante seguro de saber de qué parque estaba hablando Hisashi. Estaba aislado y básicamente debajo de un paso elevado de una autopista muy transitada, por lo que la gente que pasaba no podía verlo ni oírlo. Izuku había escuchado historias de disparos que nadie había llamado simplemente porque pensaban que era alguien que estaba soplando un neumático. En general, era el lugar perfecto para las ofertas de callejones, pero los padres y los niños lo evitaban como una plaga, por lo que no había ninguna duda en la mente de Izuku sobre cómo irían las cosas una vez que llegaran allí. El viaje en tren fue incómodo. Hisashi intentó varias veces preguntarle sobre varios pasatiempos que tenía, pero Izuku solo dio respuestas de una palabra hasta que finalmente dejó de intentarlo. Después de eso, Hisashi intentó contarle historias que probablemente pensó que eran divertidas, pero que eran realmente prejuiciosas, racistas o de alguna otra manera. En serio, el hombre era tan narcisista que ni siquiera se dio cuenta de lo idiota que era. Se bajaron del tren y Hisashi indicó el camino hacia el parque en el que Izuku había estado pensando. Izuku puso los ojos en blanco cuando vio que estaba más ocupado de lo que nunca lo había visto, pero con adultos, ni un niño a la vista. Había hombres que pretendían hablar entre ellos en el patio de recreo, y algunos que supuestamente estaban ocupados mirando hacia el agua, pero por supuesto, sin importar lo que estuvieran haciendo, todos miraron hacia arriba cuando Hisashi e Izuku entraron y luego fingieron que no lo había hecho. ¿Cómo fue que la Horda del Dragón llegó a tener tanto éxito cuando sus planes eran tan transparentes? Hisashi lo llevó a una mesa de picnic y se sentaron. Ahora Izuku, sé que esto puede sorprenderte, pero realmente no somos tan diferentes, tú y yo. Izuku levantó una ceja y le hizo un gesto para que continuara. Cuanto antes terminaran con esto, antes podría irse a casa. Hisashi sonrió. Bueno, hijo, a diferencia de tu madre, sé lo que has estado haciendo. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Sé que eres Mastermin. Izuku aplaudió lentamente. Felicidades, dragón, pero yo sabía desde el momento en que decidió entrar por la puerta esta mañana. La pregunta ahora es ¿qué vas a hacer al respecto? Hisashi balbuceó por un momento. ¿Sabías quién era yo y todavía te negaste a trabajar conmigo? Izuku puso los ojos en blanco. Me negué a trabajar contigo porque sabía quién eras. ¿Qué? ¿Pensaste que solo iba a darme la vuelta y trabajar contigo solo porque una vez dejaste embarazada a mi madre? El rostro de Hisashi se retorció de rabia. Soy tu padre, Izuku. Yo soy quien te dio la vida. Ni siquiera existiría si no fuera por mí, así que tal vez, por una vez en tu vida, deberías intentar mostrar un poco de respeto. Es tu deber como hijo obedecerme. ¿Mi deber? Izuku se rió. No tengo ningún deber con nadie excepto conmigo. Por eso soy un villano, porque me ofrece la libertad de hacer lo que quiero, cuando quiero, solo porque puedo. Nadie le va a decir a Mastermin que no puede hacer algo solo porque no tiene peculiaridades, como la gente ha estado haciendo toda mi vida. Pero supongo que ni siquiera pensaste en por qué me convertí en Mastermin, ¿verdad? Pensaste que yo era una cosa más que podrías explotar. ¿Qué? Hisashi se puso de pie. Te amo, me debes una. Izuku lo fulminó con la mirada. No te debo una mierda. El ceño de Hisashi se profundizó. No quería tener que hacer esto, hijo, pero me has forzado. Si insistes en continuar con esta rabieta infantil, no tendré más remedio que castigar a tu madre por tu insolencia. Izuku se burló. Y finges que la amas. Sacudió la cabeza. ¿Sabes quién fue el último tipo que amenazó a mamá, Hisashi? Hisashi puso los ojos en blanco. Quien quiera que fuera, era débil, pero te aseguro que soy diferente. Izuku se rió entre dientes sin humor. No creo que débil sea una palabra que la mayoría de la gente suele asociar con overall. Por el rabillo del ojo, vio que algunos de los hombres de su padre se movían incómodos, probablemente recordando que no solo Overhaul había sido destruido, sino que toda su banda había sido asesinada. Hisashi, sin embargo, simplemente negó con la cabeza. Overhaul era un niño, apenas a cargo de una yakuza en apuros porque el viejo líder murió. Izuku suspiró. Sí, y Olmig fue el símbolo de la paz durante décadas. ¿Estás diciendo que él también era débil? La cara de Hisashi endureció. Tú vas a trabajar conmigo, hijo, o te vas a arrepentir.
Izuku se encogió de hombros y se puso de pie. Creo que serás tú el que se arrepienta. Ya no soy el niño indefenso y sin peculiaridades que abandonaste, Hisashi. Tengo la reputación que tengo porque me la he ganado. Hisashi suspiró profundamente. Oh, bueno, hijo, esperaba que no llegara a esto, pero supongo que debería decirte que no estamos solos aquí. Horda del dragón, tengan cuidado de maltratarlo un poco, no lo queremos muerto. Aún. Izuku volteó la mesa para protegerse de los estrafalarios ataques que le lanzaron y sacó dos de sus cuchillos mientras esperaba que los combatientes de corto alcance se acercaran. Hisashi había traído a una docena de hombres en total, la mayoría de los cuales eran grandes bateadores, pero tampoco eran los más inteligentes, ya que los criminales inteligentes no seguían a idiotas como Hisashi. Un hombre con una peculiaridad de serpiente corrió y trató de morderlo, pero Izuku simplemente esquivó sus colmillos y le cortó la garganta. Los siguientes dos hombres que intentaron atacarlo se encontraron con un destino similar con la misma rapidez. Izuku sonrió cuando los hombres de Hisashi se miraron vacilantes, dándose cuenta claramente de que lo habían subestimado. Tres de los hombres que aún estaban de pie miraron a sus amigos muertos, tragaron saliva, luego se volvieron y salieron corriendo. «Vuelve aquí, cobardes». Hisashi gritó. «Se arrepentirán de esto. Realmente no creo que estés vivo el tiempo suficiente para cumplir con esa amenaza, Hisashi». Izuku se rió. «Y también creo que acabas de perder a tus tres hombres más inteligentes». Hisashi gruñó e indicó al resto de sus hombres que avanzaran, pero Izuku ya estaba corriendo hacia ellos, con los cuchillos listos. Uno de los hombres logró derribarlo con un movimiento de cuerda, pero Izuku simplemente esperó hasta que lo arrastraron más cerca del hombre antes de cortar la cuerda que sostenía su tobillo y matar al hombre ahora que estaba dentro del alcance. Lanzó uno de sus cuchillos en la garganta de otro, reemplazándolo con uno de los otros cuchillos escondidos debajo de su ropa. Hisashi vio cómo Izuku masacraba a sus hombres con desdén, débiles, todos. Es un niño. ¿Cómo te está dando tantos problemas? Izuku simplemente mató a otro lacayo que había cometido el error de acercarse demasiado. Otro había seguido el ejemplo de los tres que habían huido antes, decidiendo claramente que no saldría vivo de esto si seguía atacando. Izuku miró fijamente a sus dos últimos oponentes y sonrió mientras ellos gritaban y lo apresuraban a la vez. Se agachó entre ellos y envió a uno de ellos al suelo con una patada bien dirigida, usándolo para derribar al otro, luego los mató a ambos antes de que pudieran levantarse. Hisashi frunció el ceño mientras miraba a sus hombres muertos, luego suspiró, supongo que si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Respiró hondo. Izuku se escondió detrás de un árbol cuando las llamas ardientes salieron de su boca. Hisashi respiró hondo de nuevo, pero Izuku arrojó uno de sus cuchillos para que se alojara justo debajo de sus cuerdas vocales. Hisashi trató de exhalar, pero la mitad de las llamas se derramaron alrededor del cuchillo, quemando la piel desprotegida de su cuello. Hisashi sacó el cuchillo con frustración y lo tiró al suelo, pero eso solo lo hizo sangrar más rápido. Trató de respirar de nuevo para alimentar su peculiaridad, pero en su lugar consiguió una bocanada de sangre. Izuku sonrió mientras caminaba hacia su padre, quien trató de agarrarlo, pero Izuku simplemente cortó las manos del hombre para que no pudiera, luego cortó los tendones detrás de sus rodillas para que tampoco pudiera patear antes de golpearlo contra el suelo. Hisashi tosió mientras se volvía para mirar a Izuku con odio ardiente. Izuku puso los ojos en blanco. Te lo dije, Hisashi, nunca trabajaré contigo. Dejó a su padre sangrando mientras recogía sus cuchillos y se dirigía al río para lavarse la sangre de la piel y el cabello. La camisa negra que llevaba escondía bien las manchas, pero Izuku hizo una mueca cuando vio los parches rojos extendiéndose por sus jeans. No podía volver a casa así. Suspiró y agarró un poco de barro de la orilla del río, extendiéndolo en la tela de sus jeans y colocándose un poco en su cabello también, solo para ser minucioso. Cuando estuvo seguro de que el barro había cubierto toda la sangre, se puso de pie y se dispuso a marcharse, pero un débil movimiento captó sus ojos. Frunció el ceño cuando vio a Hisashi luchar débilmente.
Izuku había arrojado su cuchillo para comprometer sus vías respiratorias y debió haber pasado por alto las principales venas y arterias en el cuello de Hisashi, ya que le estaba tomando tanto tiempo morir. O tal vez solo era terco. De cualquier manera, Izuku se arrodilló a su lado y lo miró a los ojos por un largo momento antes de sacar uno de sus cuchillos y cortar la vena yugular de Hisashi. Todavía le tomaría 1 o 2 minutos desangrarse por completo, pero no había forma de que todavía estuviera vivo cuando alguien más visitara el parque. Recibió algunas miradas extrañas en el tren, cuando los otros viajeros arrugaron la nariz con disgusto por el barro en sus pantalones, pero no les hizo caso. El sol estaba empezando a ponerse cuando entró por la puerta principal. Izuku se quitó los zapatos, con cuidado de no esparcir más barro en la entrada de lo necesario y miró sus pantalones. La poca sangre que podía ver se había secado de color marrón durante su viaje, por lo que mamá no lo notaría incluso si se acercaba demasiado. Desde la cocina, podía oler a su mamá preparando la cena para 3. Izuku, Hisashi, ¿están en tu casa? Inko entró en la entrada y jadeó. Izuku, ¿qué te pasó? Izuku sonrió, me tropecé y me caí en un poco de barro en el parque, mamá. No es gran cosa, pero me gustaría ducharme antes de la cena, ¿te parece bien? Mamá asintió y suspiró aliviada, sí, está bien. Estoy tan contento de que estés bien, Izuku. Miró a su alrededor y frunció el ceño. ¿Dónde está tu padre? Izuku educó su expresión y se encogió de hombros, se encontró con unos viejos amigos en el parque y me aburrí, así que volví a casa. No sé cuánto tiempo tardará. Inko asintió, ok, me alegro de que haya podido hablar con sus amigos, tal vez ellos puedan convencerlo de que se quede en Japón un poco más. Vete a la ducha, cariño, la cena estará lista en 1 hora. Puedes dejar tu ropa y yo la lavaré mañana. Izuku sonrió, no te preocupes mamá, yo me ocuparé de eso. Solo concéntrate en la cena. Eres tan dulce, Izuku. Inko sonrió. Tengo mucha suerte de tener un hijo tan maravilloso. Keigo estaba confundido. Por un lado, la liga parecía confiar más en él, yendo tan lejos como para invitarlo a pasar el rato con ellos al menos una vez a la semana, incluso cuando no estaban planeando o haciendo nada nefasto. Esto, según todos los informes, fue algo muy bueno. La comisión de héroes estaba contenta con su trabajo y Keigo estaba contento porque cuanto más tiempo pasaba en la liga, más tiempo recopilaba información. Pero, por otro lado, cuanto más pasaba junto a ellos, menos parecían villanos a los que se suponía que debía estar espiando y más parecían amigos a los que se suponía que debía proteger. Eso fue extraño, ¿verdad? Quizás se estaba acercando demasiado al caso y debería pedirle a la comisión que lo retirara. Keigo sintió un extraño tirón de tristeza. Renuencia. Fue eso. Keigo suspiró mientras volaba hacia la sede de la comisión de héroes para dar su informe. No pudo evitar que pasar tiempo con la liga fuera divertido. Siendo aplastado en los videojuegos por Shigaraki, debatiendo conspiraciones con Shouto y Spinner, riendo con Dabi mientras Dui se discutía consigo mismo y Toga lo animaba, Keigo nunca había sentido algo así. Se sentía, bien, de alguna manera, como si así fuera como se suponía que debían ser las cosas. Por extraño que fuera, no pensó que alguna vez había sido más feliz que en esos momentos robados que pasó con la liga. Sacudió la cabeza. No. Estos eran villanos, mataban gente. Keigo los había visto matar gente y había visto en la televisión nacional cómo masacraban al último héroe número 1. Estos no eran sus amigos, eran, ¿qué? Eran villanos, eso es todo lo que eran y todo lo que necesitaban ser. Además, no necesitaba amigos de todos modos. ¿No le había dicho siempre la comisión de héroes cuando era niño que los amigos se interpondrían en su camino? Era un héroe, por lo que se suponía que debía estar por encima de todo eso. Después de todo, era amigo de la gente y eso era lo más importante. Pero, ¿la comisión incluso le permitiría retirarse en este punto? Nunca lo habían hecho antes. Probablemente solo le dirían que era bueno que la liga lo viera como un amigo y que dejara de quejarse de nada. Tenía un deber para con la gente. Tenía un deber para con la comisión. Keigo asintió con determinación. No tenía sentido pedir que lo sacaran.
Todavía podría pasar tiempo con la liga y no estaría perdiendo el tiempo de la comisión. Fue un ganar-ganar. Aterrizó en el techo y recorrió los pasillos hasta la oficina de Mera. El hombre estaba durmiendo en su escritorio cuando Keigo entró y se coló al escritorio. Su manejador se había quedado dormido con algunos archivos abiertos y Keigo no pudo evitar ser un pajarito curioso cuando los miró antes de despertar a Mera. ¿Por qué estaba Mera revisando archivos para niños pequeños? ¿Estaban perdidos? No es de extrañar que Mera siempre estuviera tan cansado si intentaba hacer el trabajo del departamento de policía además del suyo. Keigo se inclinó un poco más cerca mientras Mera se movía en su sueño, dándole una mejor vista de los archivos. Cada uno de los 4 niños tenía sus nombres y edades, ninguno de ellos tenía más de 10 años, escrito debajo de sus fotos junto con la altura y el nombre de sus padres si tenían alguno, lo cual 2 de ellos no. Keigo miró los otros datos y se congeló. Candidato para el programa de alimentación heredado. No podía respirar. El Legaki Feeder Program era como lo había llamado la comisión cuando se lo llevaron para convertirlo en un héroe. Esos niños, iban a ser como él. Iban a crecer sin saber nada más que entrenarse para ser héroes hasta que tuvieran la edad suficiente para obtener una licencia, nunca irían a la escuela con niños de su misma edad, nunca permitirles hacer nada que la comisión no permitiera. Por primera vez, Keigo procesó la tinta roja brillante estampada en cada una de las páginas. Aprobado. ¿Cuántos otros como él había? Vieron lo bien que funcionaba Keigo y decidieron mantener el programa en marcha, o incluso había sido él el primero. ¿Por qué la comisión nunca le había dicho? Si le estaban ocultando esto, ¿qué más estaban ocultando? Keigo respiró hondo y negó con la cabeza. No importaba. La comisión sabía lo que estaban haciendo. No estaban tratando de ocultar esto porque era moralmente incorrecto, es solo que la confidencialidad era parte del mundo de los héroes, parte de lo que hizo posible el sistema de héroes. ¿No es eso lo que le dijeron cuando le preguntó por qué no se le permitía hablar con la gente sobre su infancia? Era para mantenerlo a salvo. Forzó una sonrisa en su rostro y golpeó con las manos el escritorio. Buenos días, Mera. Mera saltó alrededor de un pie en el aire y gritó, luego miró a Keigo, solo, ¿por qué? Keigo le dio una sonrisa de come mierda, ¿por qué no? ¿En qué estás trabajando? Keigo no se perdió la forma en que Mera se movió discretamente para cerrar los archivos, nada importante. ¿Cómo va tu trabajo con la liga? ¿Has encontrado algo útil? Keigo se encogió de hombros, creo que están planeando ir tras el Dorado Casino a continuación. Spinner se quejaba de que tienen algunas políticas súper extravagantes y no permiten algunas peculiaridades heteromórficas o extravagantes en sus habitaciones de alto nivel. Mera se quedó en silencio por un largo momento y Keigo estaba empezando a pensar que se había quedado dormido de nuevo cuando habló, por la cantidad de tiempo que pasas con la liga, no parece que estés recibiendo mucha información. Keigo se congeló, bueno, quiero decir, la mayor parte del tiempo que la liga pasa junta es simplemente pasar el rato, no planificar cosas. Quiero decir, son personas como el resto de nosotros, necesitan tiempo de inactividad. Los ojos de Mera se endurecieron en una mirada, son villanos, aux, no personas, y no lo olvides. Renunciaron a sus derechos cuando decidieron desobedecer. Keigo abrió y cerró la boca un par de veces antes de asentir sí, señor. No quiero ser duro, aux. Mera continuó suavemente. Pero sabes lo importante que es que derribemos a la liga, y eres esencial para ese plan. La gente en todas partes confía en ti para mantenerlos a salvo de estos monstruos, y si no te esfuerzas lo suficiente para obtener buena información, entonces, bueno, lo que les suceda depende de ti. No olvides, Keigo, que este es tu propósito, para eso te criamos, es tu responsabilidad acabar con la liga, así que no decepciones a todos los que cuentan contigo. Un familiar sentimiento de culpa se instaló en el estómago de Keigo, está bien, me esforzaré más. Mera sonrió, buen chico, ahora sal y sé el héroe número 1 que necesitamos. Ni que fuera perro, Keigo asintió aturdido y volvió a subir al techo para poder sentir la familiar sensación del viento corriendo a través de su cabello y plumas. Había decepcionado a todos de nuevo, ni siquiera merecía el puesto número 1, ¿verdad?
La comisión lo había criado para, Keigo jadeó suavemente cuando todo finalmente encajó. No importa cuánto intentó negarlo, la comisión lo había criado para ser el héroe número uno, al igual que Endeavor había tratado de criar a Dabi Shouto. No había decepcionado a la gente en absoluto, ¿verdad? Había decepcionado a la comisión y solo estaban usando la idea de proteger a inocentes para culparlo y hacer lo que ellos querían. ¿Alguna vez había sentido esta culpa cuando no estaba con ellos? ¿Alguna vez había sentido esto cuando estaba con la liga? ¿Y esos niños? Esos niños iban a pasar por la misma tortura psicológica y manipulación que él había sufrido durante toda su vida hasta que todo lo que quedaba eran las herramientas perfectas para que las usara la comisión. La comisión lo vio siquiera como un ser humano, o simplemente como un objeto para usar y explotar en su propio beneficio. Al menos la liga lo veía como una persona y le gustaba pasar tiempo con él incluso cuando no estaba haciendo nada por ellos. Y qué triste fue eso, que los villanos que se suponía que estaba destruyendo lo trataran mejor que las personas que lo criaron. Keigo respiró hondo y luego se arrojó del techo, deleitándose con la libertad de volar. Izuku, ¿puedes venir a la sala del frente? Hay alguien aquí que quiere hablar con nosotros. Izuku cerró con clave su computadora portátil y la guardó antes de salir de su habitación. ¿Qué pasa, mamá? ¿Quién? El detective Tsukauchi se paró en la entrada e Izuku se congeló. ¿Qué estaba haciendo el detective para encontrarlo en su casa? ¿Sospechaba de Izuku? ¿Estaba aquí para arrestarlo? Izuku miró detrás de Tsukauchi. Si lo estaba, ¿por qué no trajo refuerzos? Estaban esperando afuera. La mente de Izuku seguía buscando posibilidades y planes de escape mientras Inko tomaba el abrigo de Tsukauchi y lo conducía al sofá. ¿Le gustaría un poco de té, detective? Preguntó Inko. Tsukauchi negó con la cabeza. Hoy no, señora. Midoriya, no quiero posponer esto. Entonces, si no le importa que pregunte, Izuku miró a Tsukauchi con cuidado. ¿Qué está haciendo un detective en nuestra casa? Tsukauchi frunció el ceño suavemente. Realmente no hay una manera fácil de decir esto, pero tengo malas noticias. Miró a Inko. Su esposo, Hisashi Midoriya, fue asesinado ayer por la tarde. Siento mucho su pérdida. Inko jadeó y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero pensé, no puede estar, él solo estuvo en Japón por unos días por negocios, íbamos a ser una familia nuevamente. ¿Quién podría? Tsukauchi parecía confundido. ¿Por qué dices que solo estuvo en Japón por unos días? Hisashi, él trabajaba en Estados Unidos, ni siquiera lo habíamos visto en años porque su compañía no le daba tiempo libre. Vino por unos días para sorprendernos. Izuku frotó la espalda de su madre mientras ella comenzaba a sollozar. Oh, siento tener que decirte esto, dijo Tsukauchi, pero Hisashi Midoriya era el villano conocido como Dragón y el líder de una banda conocida como la Horda del Dragón. Ni siquiera hay constancia de que haya abandonado el país en la última década, y mucho menos trabajando en el extranjero. Tengo que decirte esto porque creemos que puede haber sido uno de sus enemigos en el inframundo quien lo mató. Estaba actuando de forma sospechosa ayer. Izuku se burló. Que regresara ya era sospechoso, considerando que no nos ha visitado en 10 años. Izuku. Inko lo regañó. Él era tu padre. Ten un poco de respeto. Bueno, todavía necesito hacerles a ambos algunas preguntas, si es posible, para ayudarnos a encontrar a su asesino. ¿A qué hora viste por última vez a Hisashi ayer? Él e Izuku se fueron a dar un paseo justo después del almuerzo. Inko dijo suavemente. Se suponía que iban a estar en casa a tiempo para la cena. Izuku llegó a tiempo, pero Hisashi se interrumpió con un sollozo y Tsukauchi se volvió hacia Izuku. ¿Así que saliste a caminar después del almuerzo? Izuku asintió mientras recordaba lo que sabía sobre la peculiaridad de Tsukauchi, detector de mentiras. Le permitió saber si lo que la gente decía era verdad o una mentira, pero mientras lo que dijo Izuku fuera técnicamente cierto, la peculiaridad no debería registrar falsedades. ¿Podría trabajar con eso? Sí. Hisashi dijo que quería tener un poco de tiempo para estrechar lazos entre padre e hijo y se ofreció a llevarme a un parque. Estaba un poco alejado, pero no fui yo quien lo eligió. Cierto. Tsukauchi asintió.
Le resultaba tan extraño que la familia de Dragón ni siquiera supiera de su doble vida. Dragón había dejado a la familia para protegerlos. Si es así, ¿por qué había regresado? Muy bien, ¿aproximadamente a qué hora llegaste al parque? Izuku se encogió de hombros, creo que fue a primera hora de la tarde. No sé la hora exacta. ¿Cierto a qué parque fuiste? No sé el nombre, pero está escondido debajo de un paso elevado y hay un río que corre junto a él. Tuvimos que tomar el tren para llegar allí. Cierto, Tsukauchi suspiró, ahí era donde se había encontrado el cuerpo de Dragón, lo que significaba que Izuku probablemente fue una de las últimas personas que lo vio con vida. Incluso podría haber visto al asesino de su padre. Tsukauchi esperaba, por la seguridad del niño, que no lo hubiera hecho. La información que tenían sobre Dragón decía que había estado tratando de presionar a Master Mind para un trato, pero Master Mind no le había hecho caso, por lo que era muy probable que Dragón hubiera sido asesinado por el villano número 1 en Japón. Izuku era un niño inocente que acababa de perder a su padre, no necesitaba el peligro que conllevaba ser testigo en la investigación de Master Mind. ¿Sabes por qué tu padre te llevó a ese parque?, preguntó Tsukauchi. Hay otros más cerca de aquí. Creo que fue por lo aislado que estaba. Tenía algunas cosas de las que quería hablarme. ¿Cierto te importaría decirme cuáles eran esas cosas? Él quería que me uniera a él. Cierto, Izuku, Inko Soyosoy envolvió sus brazos alrededor de su hijo. Bebé, ¿por qué no me lo dijiste? Tsukauchi frunció el ceño, ¿sabías que Isashi era dragón? Izuku guardó silencio por más tiempo de lo que Tsukauchi pensó que era estrictamente necesario, lo mencionó cuando llegamos al parque. ¿Cierto? ¿Y cómo respondiste? Izuku se burló, le dije que no había forma de que trabajara con él. No tengo ningún interés en unirme a una pandilla. Cierto, bueno, eso, al menos, fue un alivio. Y parecía que Dragón realmente no había insistido en el tema, ya que Izuku estaba aquí, vivo y coleando. Tu madre mencionó que llegaste a casa a tiempo, pero Isashi no lo hizo. ¿Salieron del parque juntos? No. Isashi se encontró con algunos amigos mientras estábamos allí. Como nuestra conversación había terminado, decidí dejarlo con ellos. Cierto, pobre niño, el papá quiere que sea un villano, luego se encuentra con amigos, probablemente también villanos, así que se aburre y decide irse a casa. Parecía una reacción adolescente estándar a un padre que desapareció por largo tiempo. Bueno, excepto por toda la situación del reclutamiento. Pero estos amigos, algunos de ellos probablemente eran los otros miembros de la Horda del Dragón que encontraron muertos junto con Dragón, pero también existía la posibilidad de que uno de ellos hubiera sido Master Mind. Estos amigos suyos, ¿te importaría describírmelos? Izuku se encogió de hombros, todos eran unos matones callejeros estándar. Cierto, ninguno de ellos era adolescente. Izuku lo miró con extrañeza, no, todos eran adultos. ¿Por qué? Cierto, Tsukauchi suspiró aliviado, creemos que Master Mind, de quien tenemos evidencia puede ser un adolescente, estuvo involucrado en la muerte de tu padre. Si lo hubieras visto, probablemente estarías en un gran peligro en este momento. Oh, mi pobre bebé. Inko abrazó a Izuku aún más fuerte. Tsukauchi frunció el ceño. Había hecho todas las preguntas que había preparado, y parecía que Izuku ya había abandonado el parque cuando la pelea terminó, pero algo parecía estar mal. Tal vez fue porque la mayoría de la gente dijo al menos una mentira piadosa mientras hablaba con él, o tal vez fue algo sobre el comportamiento de Izuku y lo tranquilo que parecía, pero, bueno, no estaría de más hacer una pregunta más, ¿verdad? Solo por asegurar. Está bien, solo una última pregunta y te dejo en paz. Miró a Izuku a los ojos. ¿Tu padre todavía estaba vivo cuando dejaste el parque? Izuku recordó cómo había dejado a su padre sangrando sin esperanza de ser rescatado, y tuvo que reprimir una sonrisa. Sí. Cierto. Keigo arrojó su controlador al sofá después de perder ante Shigaraki una vez más. Toda la liga estaba junta y Shigaraki los había llamado a todos cobardes por negarse a jugar videojuegos con él. Davi, el traidor, había puesto un controlador en las manos de Keigo y lo había abandonado al invencible jefe que era Shigaraki, rey de los videojuegos.
Media hora después, Keigo había muerto 5 veces y estaba bastante seguro de que Shigaraki todavía estaba en su primera vida. No te sientas tan mal, cariño Aux. Toga se inclinó sobre el respaldo del sofá y le entregó una porción de pizza. Nadie puede vencer a Shigeaki. Básicamente es el dios de los videojuegos. Toga, no le des a mi hermano más ideas para teorías de conspiración. Gritó Dabi. Shouto miró hacia arriba desde donde estaba escribiendo algo en la mesa. No, por favor, sigue. Keigo se rió cuando Luise decidió tomar ambos lados de la discusión, tratando de convencer a todos con saltos sin sentido en la lógica y muy pronto, todos se dirigieron al sofá para ver el programa. Esto debe ser así como se suponía que debía sentirse la familia. Él quería esto. La discusión de Luis se terminó cuando se dio cuenta de que cualquiera que fuera el lado que ganaba, él seguía siendo el ganador, por lo que no tenía sentido. El grupo cayó en un agradable silencio y Keigo se mordió el labio. Quizás ahora sería un buen momento. Chicos. Todos se volvieron para mirarlo tan pronto como rompió el silencio y Keigo trató de tragarse los nervios. ¿Saben cómo? Bueno, ¿saben cómo me han acusado de ser un infiltrado un par de veces? Shouto asintió con la cabeza. ¿Qué pasa con eso? Keigo vaciló un momento. ¿Y si eso fuera cierto? Hubo un largo momento de silencio mientras la liga procesaba lo que había dicho. Finalmente, Dabi habló. Sería una mierda y podríamos tener que matarte, pero eres un tipo genial, pajarito, así que estaríamos tristes si eso te sirve de consuelo. Keigo se rió entre dientes, pero se sintió plano. Se quedó mirando al suelo mientras debatía sus siguientes palabras. ¿Y qué pasa si ya no quiero que sea verdad? ¿Qué? Keigo miró los rostros confundidos de sus amigos. Yo, he estado pensando mucho en eso y, tal vez ya no quiero ser un héroe. La comisión me asignó a infiltrarme en la liga antes de la muerte de Endeavor, así es como empezó todo, pero, ahora es diferente. Nunca se me permitió tener amigos mientras crecía, ya que la comisión se centró en convertirme en su pequeño títere perfecto, pero, no creo que pueda pedir mejores amigos que ustedes. Oh. Toga se apresuró a abrazarlo. Eso es lo más dulce que alguien ha dicho sobre nosotros. Déjalo respirar, loca. Dabi la apartó. Pero con toda seriedad, pajarito, gracias, pero no puedes decidir ser un villano solo porque tienes amigos que han tomado algunas decisiones de vida cuestionables. Si tu corazón no está en eso, lo lamentarás más tarde. Mi corazón está en esto y quiero salir. Keigo se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Desde que fui tomado por la comisión cuando era niño, he sido su cautivo, dejándolos manipularme y lavarme el cerebro para que haga lo que quieran y ya no puedo vivir así. Yo solo quiero ser libre. Shouto se acercó y puso su mano sobre el hombro de Keigo. No te preocupes Aux, te sacaremos de allí. Sí. Spinner dijo. Eres uno de nosotros, Aux, y mereces ser libre. Sabía que la comisión tenía que ser corrupta para seguir produciendo a todos esos falsos héroes. Keigo se rió mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Había estado ocultando sus verdaderas emociones durante tanto tiempo, primero de la comisión, luego de la liga. Fue tan refrescante ser él. Ustedes son increíbles, ¿lo sabían? Shigaraki frunció el ceño. Lo mejor para nosotros probablemente sería que mantuvieras las apariencias con la comisión, y nos des la información en lugar de ellos. Pero según lo que acabas de decir, supongo que eso no es lo que quiere hacer. Keigo negó con la cabeza. No puedo, ya no quiero ser su títere. No ahora que sé cómo me están manipulando. O quiero estar completamente dentro o completamente fuera, y estoy aquí con ustedes porque he elegido salir completamente. Dabi se volvió hacia Shigaraki. Vamos polvoriento, han estado manteniendo a este pajarito en una jaula durante demasiado tiempo, tenemos que liberarlo. Sí, agregó Spinner. Y que se vuelva abiertamente será la oportunidad perfecta para exponer la verdadera corrupción de la comisión. Yo no soy el único. Keigo dijo, volviéndose hacia Shigaraki. Hay otros niños como yo que la comisión está criando como armas. Si puedo ayudarlos, tengo que hacerlo, pero no puedo hacerlo si me quedo allí.
Shigaraki los miró a todos por un largo momento antes de suspirar. Como sea, no te pediré que te quedes ahí si no quieres, pero sabes a lo que te estás inscribiendo, ¿verdad? Tendrás que quedarte aquí escondido como nosotros. Spinner dijo. Es mejor esconderse con amigos que vivir abiertamente con enemigos. Keigo respondió. Tu familia y amigos se sentirán traicionados. Añadió Shouto. Nunca tuve una familia, y ustedes son los únicos amigos que he conocido. Tus fans te odiarán. Dijo Mr. Compress. Si lo hacen, al menos les habré mostrado al verdadero enemigo. Bueno, entonces, Shigaraki sonrió. Bienvenido a la Liga de los Villanos. Fin de la parte 7. Y hasta aquí con el vídeo, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.